Tal vez alcancen a escuchar mi bomba. Ya tiene mucho tiempo sonando así. A ver si aquí les llega el sonido, pero suena en toda la casa. No sé si el micrófono lo esté bloqueando, pero la voy a quitar y vamos a arreglarla. Traigo una llave que hay que entregar en la paquetería para... Ya saben, estas llaves de NFC. Ahí las tengo en la tienda. Hey, vamos a hablar un poquito fuerte porque este teléfono no graba bien el audio. Pero aquí tengo mis tornillos que voy a abrir. Ya quité la tapa, esto solamente entraba a presión y tiene una muesca que te va a ayudar a sacarlo. Así que esto, si yo lo muevo, tiene un sonido que raspa y obviamente hace muchísimo ruido. Voy a desarmarla de los dos lados para ver si puedo sacarla, pero no sé si haya que destapar aquí para quitar la turbina y que pueda salir, pero eso ahorita lo vemos. Voy por partes y también creo que tengo que quitar este reguilete de aquí, desatornillándolo para poder sacar la tapa, porque aquí también debe haber un valero, así que denme un segundito. Bueno, y para eso, para abrirlo tengo mis llavecitas. Tengo una llavecita que justo entra, que es de la que utilizan los drones, pero funcionó. Si no, por ahí debo tener una llave. Esto es como de unos, ¿qué será? Unos 8 milímetros. Voy a desarmarla y les enseño cómo va. Bien, ya avancé en la reparación de mi bomba. Y lo primero fue quitar también esto, solamente esta presión. Vean, tiene una muesca ahí que lo ayuda a mantenerse en su lugar. Esto de aquí por el momento no nos va a servir de nada. Y lo bueno es que al quitar esta tapa de aquí me di cuenta. Voy a acomodar mi micrófono. Interrumpo este bonito video para anunciarles que ya recuperamos el canal. Pronto les voy a hacer un video en donde les cuento todo el chisme y ya vienen los otros canales de regreso. Y bueno, esto nos ha afectado bastante y algo que nos ayuda mucho son las campañas que hacemos con los patrocinadores del canal. Y uno de ellos, ustedes ya lo han escuchado varias veces, es Dossier. Y saben, esta empresa que se dedica a hacer perfumes inspirados en marcas muy famosas y que suelen ser muy costosas, pero Dossier nos da la oportunidad de poder conseguir fragancias similares a un costo menor, porque acuérdense, los hombres que arreglamos cosas no estamos peleados con oler rico. Dossier lleva mucho tiempo apoyando al canal y ahorita más que nada nos está ayudando muchísimo con este ataque que sufrimos en los canales. En estos días pude pensar, tranquilizarme un poco, cenar a gusto con el camarógrafo y estuve utilizando el Woody Geranium. Me gusta mucho porque tiene notas de manzana, de menta, de piña, lavanda y algunas maderas. La verdad es que está muy rico, es como para salir a cenar. Y ya que se acerca el 14 de febrero, uno que me parece que es un poco unisex, es decir, que se lo pueden tal vez regalar a su novia y si no le queda, pues ya se lo quedan ustedes. Es el Aromatic Watermelon. Tiene aromas de cardamomo, obviamente de melón, de bergamota, pachuli, madera. Está rico, la verdad. Vayan a checar Dossier. Si no les gustan las fragancias, las pueden devolver. Todo está hecho con materiales reciclados y la permanencia es lo que a mí me gusta de estos perfumes. Acuérdense que el camarógrafo fue quien me los presentó y desde ahí pues solamente he estado utilizando esto. Así que de verdad se los recomiendo. No solamente porque ayudan al canal, sino porque de verdad los utilizo y me parecen muy buenos sin gastar tanto. Así que ahí les voy a dejar un código de descuento abajo en la descripción de este video. Estén atentos a cuando les cuente todos los detalles de lo que pasó y pues vamos a seguir arreglando la bomba. Me di cuenta que este valero gira súper suave y que no está haciendo ruido. Me voy a sorprender mucho que a la hora de sacarlo del otro lado tampoco haga ruido y lo que está haciendo ruido es esto de aquí, que supongo que sí es eso, porque bueno, es donde está el agua y pues hay que lijar todo lo que se le haya acumulado, pero yo digo que el de acá es el más expuesto y que tal vez es el que está dañado. Vean, todavía pues ha funcionado muy bien la bomba. Guarden todos los sellos que saquen. Este es el sello de esta parte de aquí y este es de las tuberías, que bueno, lo bueno es que las instalaron con esas conexiones rápidas, así que fue muy fácil, pero pues solamente son algunos tornillos, no es nada difícil, y un dado o una llave de 8 milímetros. Pero ha estado sencillo. Estoy haciendo transmisión en Twitch, así que pues ahí les voy a agregar un poquito de eso. Pero déjenme, sigo desarmando esto. Un poquito de suciedad, pero vamos a limpiarlo. De hecho está muy bien la bomba por dentro. No me parece que esté dañada. Tiene un poco, pues, son 3 años de uso. Vamos a limpiar todo esto, pero déjenme termino de sacarla, que la voy a sacar por el otro lado. Y para sacarla solamente es pues ir sacando de forma pareja, haciendo palanca con el desarmador. Así que denme un ratito. ¡Ja! Ya salió. ¡Oh! Sí, aquí definitivamente de este lado no hay ruido, pero del otro lado creo que es en donde está el problema. Y para saber
Si este valero es el que está mal, hay que quitar todos esos... Este seguro de aquí adentro tiene un seguro. Y de este lado es mi detalle, no sé cómo. Veo que esto de acá nos roza. Que esto está muy interesante. Este es un corazón de hierro. Y acá se generan todos los campos magnéticos que van a hacer girar nuestra bomba. Pero tengo que descifrar cómo desarmar esta parte. Pero por lo menos de este lado está bien. Voy a limpiarla un poco por dentro sin dañar los cables. Y la vuelvo a unir porque lo importante está... Creo que es este valero el de aquí el que voy a cambiar. O a humectar y también acá. Pero todavía no descubro cómo quitar esto. Denme un ratito. Oh, vean, ya salió. Acá está el problema. Ya quité todo. Aquí es donde venía, viene el sello, que esto es lo que no permite que el agua salga, que debe de regresar al mismo sitio. Lo pude sacar sano y salvo. Tiene un resorte que permite que se apriete por dentro y no salga nada, así que ojalá y lo vuelvo a cerrar. Entonces, este es el valero que está mal, tengo que sacarlo y cambiarlo. Todavía va a funcionar, la voy a volver a armar y la voy a humectar, pero sí, ya está mal. Este eje no me gusta, digo, ya tiene 3 años funcionando y estas bombas son muy económicas, pero quería arreglarla. Este otro, vean, gira como si nada. Así que voy a limpiar, a humectar y a rearmar. Aquí está mi valero que estaba atorado. Lo abrí, lo limpié con alcohol y ya está limpio. Y ahora le voy a poner grasa. Entonces eso debería de reducir sustancialmente el ruido. Porque sí, esta cosa ya no giraba ni tantito. Porque si cada que lo limpio veo cómo sale suciedad de dentro del... Los sellos de este valero, no sé dónde los dejé. Creo que los puse acá. Los sellos, aquí están los sellos. Ya los encontré, ¿vean? Bueno, voy a ponerle grasa primero a un lado y ahorita busco el otro lado del sello. Nada más me falta el otro sello. Señor sello, ¿dónde está usted? Cuidado con lo que tira la basura, no vaya a estar ahí el sello. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Yo digo que esto va a quedar muy bien. Solo hay que limpiarlo para quitarle toda la grasa y el óxido. Y ahora toda mi mesa ya es una desgracia, pero ahorita la limpiamos. Me gusta cómo funciona este sello. Estoy sorprendido. Siempre me había imaginado cómo es que funcionan estos sellos. Y ahora veo que es una cosa bastante sencilla, que se presiona y aprieta la parte del centro. Así que bastante interesante. Y esta parte va aquí arriba. Sí. Esto va presionado. Ok, nada más estoy aprendiendo a conocer mi bomba. Estoy viendo todas las partes. Vean, aquí está la base en donde gira todo. Y esto... ok. Vamos a ponerle grasa de este lado porque acá esta parte también es la que debe de estar humectada para que... Y le vamos a poner este sello, señor sello, que va por en medio. Ahora sí va a entrar nuestro eje. Muy bien. Ahí está. ¡Ya no hace ruido! Y ahora viene el contrasello. ¿Sí? ¿Así se llama? No lo sé, pero vamos a meterlo. Ahorita leo sus comentarios. En un segundito, nada más déjenme. Y vamos a meter el sello aquí. Y esto se supone que nos va a ayudar a que el agua no pase. ¡Ah! ¡Qué elegancia la de Francia! Vean, esto entró, pues ya entró a su sitio. La verdad es que no costó mucho trabajo. De hecho, hasta creo que lo puedo sacar. ¡Wow! ¡Qué elegancia la de Francia! Quiero limpiar aquí, porque escuchaba que raspaba, pero no es el valero. Es la parte en donde pega con lo de abajo. Y ahora tus señores tornillos van a entrar aquí. Y a estos tornillos también les vamos a poner una puntita de grasa para que no se peguen en la bomba. Y también le voy a hacer una casita a la bomba, yo creo, para que no se vuelva a mojar ya que esté puesta. Que hay que apretarlos en secuencia para que todo entre parejo. Y a veces también unos golpecitos pueden ayudar a que todo se asiente mejor. Vamos a poner el sello. La parte de arriba. Mi papá me enseñó todo a ser curioso y a arreglar todo. Y fíjate que he visto, yo sé que va a sonar raro. Hay un TikTok
que sale en inglés que dice, y que le preguntan, oye, ¿y cómo es que sabes arreglar tantas cosas? Y entonces él responde así de, pues porque soy pobre y no tenía para pagarle a alguien que lo hiciera. Y hasta cierto punto sí era cierto, pero a mí, pues en algunas ocasiones así suele pasar. Acá mi papá, pues a él siempre le gustó arreglar todo. Te aseguro que cuando ponga esta bomba y funcione y esté trabajando, se me va a olvidar que hay que comprar otra hasta que vuelva a fallar. Siempre pasa eso. Digo, desarmando se aprende. Digo, si no hubiese estado aquí, me hubiese costado tal vez más trabajo, me hubiera dado cuenta después de armar y desarmar 2-3 veces, pero aprendes y entonces ya para la siguiente ya sabes qué es lo que tienes y qué no tienes que hacer. Entonces es un poco frustrante, pero también es divertido. Ya está la bomba. Así que está padre el proceso de aprendizaje, solo que a veces no tenemos tiempo y eso es lo que lo convierte en algo, pues, a veces frustrante. Todos prepárense para la explosión. Ahí va nuestra prueba de ruido. ¿Qué digo? El ruido que va a hacer aquí. Vamos a conectarla y a ver qué tal, pero por lo menos no explotó. Otro detalle que falta ver con las bombas, y seguramente Luis va a estar de acuerdo conmigo, es que no tenga fugas para que forme el sello y por lo tanto pueda bombear el agua. Porque si hay una pequeñísima fuga, a lo mejor sí va a bombear el agua, pero ahora pues no va a servir de nada porque por ahí se va a perder el agua después de un tiempo. Hola, gordito. Chiquitín. Bien, estoy aquí abajo en la cocina y corrí porque se encendió la bomba y no sé si la puedan escuchar. Se escucha menos, pero se sigue escuchando, así que sí le tengo que conseguir los valeros, pero de que se les puedo cambiar, se los puedo cambiar. ¡Ay, el gordito se está estirando! ¡Qué rico! Y también le voy a poner una base para que no vibre, una base como que de goma, un poquito gorda, porque está sobre la piedra. Entonces, por lo menos aprendí algo, cómo funcionan los sellos. Ahí en Twitch me estuvieron ayudando personas ya muy experimentadas con estas bombas. Síganme en Twitch, ahí hago algunos streams cuando armo o me pongo a revisar cosas. Pero, pues, aviéntense a arreglar las cosas que tienen en la casa. No está tan complejo, creo yo. Solo tienen que comprometerse a que vuelvan a funcionar por lo menos. Así como mi bomba, que sí, creo yo que hace menos ruido, pero aún así le voy a volver a meter mano. Cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es NQH y nos vemos.